hoy voy a explicarte qué es un pilote, cuál es la función de estos y cómo se clasifican. Vamos a verlo. Los pilotes son cimentaciones profundas porque tenemos cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, pues los pilotes caen en la categoría de cimentaciones profundas. Son elementos estructurales que tienen la función de pasar las cargas de toda la estructura, recibir todas las cargas recibir las cargas de la estructura y pasarlas a estratos de suelo profundos. ¿Cómo sabemos si usar pilotes o no usar pilotes? El estudio de suelos, el estudio geotécnico, va a arrojar la información del suelo, de todo lo que es la tipología de suelo, de todo lo que es esa resistencia, capacidad de soporte, carga admisible del suelo, niveles freáticos y una serie de información que necesitamos para tomar esa decisión, para saber, tener la certeza de que es necesario utilizar pilotes, ya que otro tipo de cimentación no nos funcionaría. Además del suelo, también las cargas de esa estructura, de esa obra, nos va a decir si necesitamos pilotes. Los pilotes normalmente aplican para grandes cargas, sobre todo cargas concentradas. Ejemplo, para las cargas de las que se transmiten a través de las pilas o apoyos de un puente, normalmente van a necesitar pilotes como cimentación. Con la información del suelo y la información de las cargas, ya el ingeniero estructural se encarga de determinar cuáles son esas características de esos pilotes que van a ser ejecutados. Vamos a tener entonces ya definido lo que es la longitud del pilote, el diámetro del pilote, esa distribución que va a ser necesaria o disposición de los pilotes, cantidad. Vamos a tener la información de el acero de refuerzo, ese anillo, este canasto de acero que va a necesitar ese pilote, la resistencia del hormigón, tipo de hormigón, características de ese hormigón, ya sea tanto en la fluidez que debe tener, eslabón o revenimiento del mismo, y toda esa información ya la vamos a tener para poder ejecutar en campo esos pilotes. ¿Cuáles usos se le dan a los pilotes? ¿En cuáles casos estos aplican o se suelen utilizar? Pues como decíamos, en edificios de gran altura, puentes, muros pantalla, que normalmente se trabajan con micropilotes, pero pueden ser con pilotes convencionales también. También pueden ser para soportar las cargas de lo que son cargas, como decimos, que son cargas puntuales. Ejemplos, cuando tienes un tanque elevado, ya sea de agua o para cualquier otro contenido que vaya a tener en esos casos se utilizan pilotes porque son cargas muy puntuales y de mucho volumen de ese contenido que vamos a tener, y por tanto la carga que llega al suelo es bastante importante y en una zona relativamente pequeña. Entonces en esos casos siempre, casi te podría decir, se utilizarán pilotes, a menos que tengamos un caso muy especial de suelo donde haya una resistencia muy alta, ejemplo en casos de suelos rocosos que hayan muy superficiales. Oye, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. La tipología o clasificación de pilotes, esta va a depender de varios aspectos diferentes en los que podemos agrupar a los pilotes. Por ejemplo, lo podemos agrupar por tipo de material, por diámetro del pilote, por profundidad del pilote, por la manera en que trabajan como cimentación. Entonces, ahora te voy a decir, dentro de cada una de esas áreas de clasificación de pilotes, ¿cuáles tenemos? Tenemos, por ejemplo, en función del diámetro del pilote. Tendríamos lo que son micropilotes y tendríamos lo que son pilotes convencionales y pilotes de gran diámetro. Tenemos estos tres tipos en esta categoría, digamos.
Micropilotes serían pilotes de 30 centímetros o menos. Pilotes convencionales serían entre 30 y aproximadamente 90 centímetros, un metro, digamos que entre 30 centímetros y un metro, más o menos, es a lo que se le llama pilotes convencionales. Y luego pilotes de gran diámetro, ya estamos hablando de pilotes de cerca de un metro hasta 3 metros, serían pilotes de gran diámetro. Otra clasificación de pilotes es en función de esa profundidad a que estos son cimentados hasta donde llega la punta del pilote. Entonces, en función de esto, estaríamos hablando de pilotes cortos o pilotes largos. Los pilotes cortos están alrededor de los 10-12 metros. Y pilotes largos, ya estamos hablando de pilotes de más de 30-35 metros de profundidad o más. Otra clasificación es en función del material que se utiliza para estos. Tendríamos material madera, que es ya de un uso más antiguo. Material puede ser acero para pilotes hincados. Tenemos material hormigón, que normalmente para hacer pilotes vaciados in situ. También tenemos una clasificación de pilotes por el procedimiento constructivo de estos. Y aquí tendríamos pilotes hincados y tendríamos pilotes vaciados in situ. Los pilotes hincados, que pueden ser normalmente metálicos, y los pilotes vaciados in situ, que consiste en una perforación previa, una excavación, perforación previa de ese diámetro de pilote, vaciado del hormigón y luego colocación de ese canasto de acero. Hay otros casos, otra subtipología en las que primero se hace el vaciado del hormigón y luego se coloca ese canasto de acero. Más adelante, en otros videos, te hablaré de cada uno de los tipos en particular. La siguiente clasificación que tenemos para los pilotes es por la manera de funcionar en cuanto a la cimentación, o sea, clasificación por cimentación. Aquí tenemos pilotes que trabajan por punta y pilotes que trabajan por fuste. A estos últimos se les llama también pilotes por fricción o pilotes flotantes, ya que se considera que prácticamente no están apoyando en ninguna capa resistente, sino que todo el trabajo, toda esa resistencia la están tomando del suelo que está alrededor del pilote, que abraza el pilote. Esa resistencia que se genera, fricción en esas paredes del pilote, es la que va a hacer todo ese trabajo de soportar toda la carga de esa estructura o edificio. Mientras que el pilote por punta es aquel que tenemos cuando hay un estrato resistente al final de esa longitud del pilote. Si este contenido te está gustando, por favor, dame un like. Ese estrato resistente viene a ser normalmente la roca cuando se empieza a perforar o cuando se hace el sondeo previamente en el estudio de suelos, encontramos que a esa profundidad, a 15 metros, a 10 metros, a 20 metros, X, a la profundidad que haya sido, se encuentra la roca donde entonces se decide que se va a poner el pilote a trabajar por punta, apoyado en ese estrato resistente, y esto suponiendo que todo el suelo anterior de los estratos anteriores no tiene la capacidad suficiente de carga, de soporte para aguantar toda esa carga que viene desde la estructura. Entonces, en esos casos se dice que el pilote trabaja por punta. También los hay los que hacen un trabajo mixto, una parte trabaja el fuste y una parte trabaja la punta. Tendríamos estos tres tipos dentro de lo que es esta tipología por manera de cimentación, por manera de trabajar el pilote. Más adelante, en futuros videos, te iré hablando de cada uno de estos tipos de pilotes que te he compartido hoy. Te estaré desglosando el proceso constructivo de cada uno de ellos, pero el objetivo mío, la verdad, es hablarte del control de calidad de los pilotes. Pero claro, necesitamos antes saber
esta información, lo que te he dicho hoy, qué es un pilote, cómo se clasifica, tener una base previa antes de empezar a hablar del control de calidad, para que no te me asustes, ya que el control de calidad de los pilotes a veces es complejo, se torna complejo en campo, ya que el suelo no es como otros materiales que son muy precisos y muy predecibles. El suelo aunque hayamos hecho un estudio previo de suelos, un estudio geotécnico, el suelo te puede dar muchas sorpresas y aquí pueden pasar cosas y pasan. En mi experiencia ya he vivido muchas de ellas, de esas situaciones de apuro que se pasan, como que te encuentres una caverna, esté previsto un volumen X de hormigón para un pilote y resulta que por alguna caverna, por algún tema que haya en el suelo, en el subsuelo, se pierda una buena cantidad del hormigón y ese volumen que estaba previsto no haya sido suficiente, y ahí se puede generar un tema de calidad, de complicarse el control de calidad, porque habría que solicitar más hormigón y esperar que llegue ese hormigón, y ya este está iniciado, se podría generar una junta. Estos temas casi no terminan muy bien, porque si se produce una junta en el pilote, si hay una discontinuidad, si hay un problema de integridad del pilote, toca rechazarlo al final de cuentas. Pero bueno, ya lo iremos a ver luego, más adelante, en mis vídeos que voy a subirte sobre control de calidad de cada uno de estos tipos de pilotes. Si te interesa aprender más de estos temas, recuerda que debajo tienes el link de mi instituto de formación, donde tengo cursos que podrían interesarte. Hay más cosas que podrían pasar, como que haya un agua subterránea que no se haya detectado y tengamos aquí un afloramiento de agua en la excavación. Puede pasar también que haya derrumbe de esa excavación, de ese hueco para el hormigonado antes de iniciar, o durante el hormigonado haya derrumbe, y esto afecte también a la calidad del hormigón, a esa continuidad, integridad, homogeneidad del hormigón, cuando al final toque evaluarlo. Muchas cosas que pueden pasar. La verdad que es muy bonito trabajar pilotes, es un tema apasionante. Cuando hay pilotes es como que hay un poco de estrés, pero a la vez hay emoción. Así que tengo muchas ganas de contarte cómo realizar este control de calidad. Ahora, cuéntame tu experiencia trabajando con pilotes. ¿Has trabajado alguna vez con pilotes? ¿O solo lo has visto de manera teórica, o lo has trabajado en gabinete, en diseño? Cuéntame tu experiencia. Y si no tienes experiencia, no importa. Déjame en los comentarios cualquier duda o inquietud, que yo te leo y te respondo. Gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao.